La semana pasada, la Asociación de Trabajadores del Estado consiguió avanzar en las paritarias y alcanzar un 18,9% de aumento para lo que se viene. Y me pregunto, ¿cómo impactará esto finalmente en el salario de los trabajadores, teniendo en cuenta lo que fue este 12,4% de inflación en agosto? Ya estamos transitando septiembre y para cuando lo cobren a ese aumento, ¿ya quedaría desactualizado? Oscar Muntes, secretario general de ATE Entre Ríos, está con nosotros en comunicación. Bienvenido. Y bueno, a lo que pregunto me gustaría tener una respuesta. Hola, un gusto para nosotros poder estar conversando y poder aclarar todas estas situaciones que vos planteás. Realmente estamos en un escenario muy, pero muy difícil, donde cualquier acuerdo que hagamos a la semana siguiente puede estar desactualizado, más con un proceso inflacionario que tenemos que es muy, muy alto. Pero en este caso nosotros pudimos avanzar y es cierto que cuando estemos percibiendo nuestro salario los primeros días de octubre, la inflación ya va a estar en otro nivel, si bien se va a conocer el 13, 14, 15, 17 de octubre, se va a estar conociendo lo del mes de septiembre. Es cierto que va a estar desactualizado. También es real que hoy estamos más de 20 puntos por encima de lo que es la inflación. ¿Alcanza? No, porque tenemos un salario que está deprimido, y un salario que está deprimido, cualquier avance que vos tengas en porcentaje, no quiere decir que tengamos una calidad de salario como la merecemos o que la que tenemos que tener. Y ahí está el principal problema cuando lo debatimos. ¿Por qué? Porque si vos ves que tenemos más de 100 puntos de recuperación del salario o de acuerdo o de recomposición, eso no quiere decir que tengamos un salario que alcance para vivir dignamente todos los trabajadores y trabajadoras que nosotros representamos. Es un problema porque la calidad del salario es la que nosotros discutimos, no el porcentaje, porque en porcentaje estamos por encima de lo que es la situación inflacionaria. Sí estamos por encima. El problema es la calidad del salario. Digo, porque no es lo mismo tener un salario de 500, 600, 800 mil pesos y una recomposición salarial superior al 80%, hoy estamos en el 104%, que un salario de 200 mil pesos. Hoy el mínimo garantizado es 218 y hay que agregarle un adicional más. Estamos en un mínimo garantizado de 240, 248 mil pesos que vamos a estar percibiendo los trabajadores de la Administración Pública Provincial, 200.000 los contratados de obra. Ahora, eso no te va a alcanzar, porque hoy te dice el INDEC que para no ser pobre en la República Argentina necesitas 284 mil pesos. Estuvimos 2 meses atrás muy cerca de lograr el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? De que ningún trabajador esté por debajo de la canasta. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando la estábamos por casar, la devaluación. Después de la devaluación, el 12,4. Es imposible poder eh, predecir cualquier situación que querramos, que intentemos buscar caminos de solución y que esta solución sea duradera, porque es imposible en una situación y una economía que está muy endeble. Secretario, el 18,9% es en relación a junio, es decir que el 12,4% de septiembre, de agosto, que es en relación a julio, a un mes antes, ustedes están haciendo un 18,9% respecto a junio, a 2 meses antes, o 3 quizás. Me pregunto si el 104% que usted está diciendo es real o es simplemente un número que al gobierno le conviene más que a ustedes. No, es un número donde le conviene al gobierno, es un número irreal porque es a enero el 104, el 104%, porque si fuera el 104% acumulado y el último acuerdo sería a valores de eh, agosto, sería muy distinta la situación. El tema es que nosotros siempre vamos detrás, y en esta paritaria se cambió la base de cálculo, porque si no, si estaríamos discutiendo la base de cálculo de enero del año 2023, la pérdida sería mucho mayor. La base de cálculo se pudo cambiar con mucho esfuerzo para que se tome el mes de junio. Ahora, si se tomaba la base de cálculo de mes de enero, estaríamos hoy en un salario de menos de 200 mil pesos. Es así, es real.
Pero en otra época, no digo el año pasado, pero en otra época se hacía en base al mes anterior. ¿Por qué se está haciendo en base a junio como una victoria cuando en realidad tendría que ser en base al mes anterior como toda la inflación se mide? Nosotros no, nosotros en la provincia siempre lo hemos hecho sobre la base del mes inicial del año, por eso tenemos tanta pérdida y que planteamos que cuando tenés mucha inflación es muy difícil proyectar, porque es cierto que la paritaria en un país normal, en una situación normal, vos tenés que hacerlo una vez al año, tenés que proyectar, tenés que acordar porcentajes y los porcentajes es lo que se tiene que respetar. Ahora, esto no es algo normal donde vos proyectás, en el caso nuestro, en marzo para todo el año, decir tanto vamos a tener de recomposición salarial, tanto acordamos, pero vos no lo podés hacer cuando tenés una inflación de más del 100%, donde se va desactualizando constantemente y la pérdida del poder adquisitivo. Es muy difícil poder realizar. Y encima tenés que luchar con mucha fuerza con la patronal porque no quiere dar el brazo a torcer con respecto a cambiar la base de cálculo. No es fácil la situación que tenemos, porque la patronal, ¿qué hace? Pelea por sus intereses. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Peleamos por los intereses nuestros. Hasta ahí Claro, nos pero alcanza. la patronal de ustedes es el Estado, es decir, la patronal tendría que estar en favor del Estado, de la gente. Lo dijiste bien, tendría que estar. Ahora, tendríamos que tener salario digno, tendríamos que tener salario todo por encima de la canasta, no tendríamos que tener precarización laboral, no tendríamos que tener salarios en Ni siquiera negro, no sobre la tendríamos canasta, que porque tener la la canasta en sí situación es que por debajo tenemos, ni la canasta es hablemos por debajo del salario mínimo. de los municipios que representamos. ¿Me oyó? Se Perdón, que cortó, no te ahí escuché está, bien. ahí volvió. No, Me escucha ahí porque se entrecortó su comunicación. sí. Creo que ahora lo escucho bien, así que si puede continuar. Ahora te escucho un poco mejor. Bien, continúe usted que estaba hablando. No, no. Yo te decía lo del salario mínimo y que en la representación que tenemos de los trabajadores y trabajadoras municipal es terriblemente más dispar la diferencia y la situación salarial. Nosotros a veces decimos como victoria por el tema de las inequidades que sufrimos y que vivimos. En los trabajadores y trabajadoras municipales, donde tenemos representación, que es en casi todos los municipios, no superamos la mitad a veces del salario de los trabajadores y trabajadoras provinciales. Duele mucho, duele naturalizar la derrota salarial, duele naturalizar ser pobre o pelear cerca de la línea de la indigencia. Esa es la realidad que tenemos en cada uno de los lugares donde nosotros representamos. Decimos que hay municipios que tenemos un mínimo garantizado de 160.000 pesos, ejemplo, y decimos hemos avanzado mucho con 160.000 pesos, donde estamos prácticamente 130.000 pesos por debajo de lo que es la canasta familiar. Es real las situaciones que vivimos en cada uno de los municipios, así como en la provincia. Nos cuesta mucho, hay que tensar todos los días mucho, porque, vuelvo a repetirte, vamos a decir, la patronal es el Estado, y el Estado es el que luchamos todos los días, no solamente por salario, sino también por condiciones de trabajo. Y las condiciones de trabajo a veces son dejadas de lado, porque lo que tenemos que pelear todos los días es el salario, es la olla, es el bolsillo, es la necesidad básica que tenemos a diario. Bien, última pregunta y tiene que ver con otras cuestiones que están dentro de la paritaria, que no es solamente el salario, sino también las condiciones laborales. Hay muchos trabajadores a nivel provincial en diferentes espacios provinciales o locales donde se dan situaciones de precarización como trabajos por contrato por monotributo, trabajos por contratos no regularizados como deberían estar. ¿Cómo vienen con esas peleas para que la regularización y por escalafón quede como corresponde y el Estado se ponga a trabajar en ese tipo de cuestiones que no deberían estar pasando y siguen pasando? Exacto, no deberían estar, no debería estar pasando. Avanzamos mucho, es real, fue muy tensa la pelea que llevamos, no fue fácil poder avanzar en la situación de precariedad laboral. Muchos, se ha visto, muchos pases a planta permanente de estabilidad laboral, hemos avanzado muchísimo. Ahora,
también es cierto que se avanza mucho, primero porque el gobierno abre a que podamos discutir, y segundo, porque hay mucha tensión desde los gremios, hay mucha pelea desde los gremios, no es algo que esté normado y que vos cada 6 meses o todos los años te senté con la patronal y regularicé porque tenemos el convenio colectivo, no tenemos nada, vamos empujando. En la provincia tenemos una ley que lo regula, el decreto de paritaria, y no tenemos más nada. En los municipios no tenemos nada, ningún convenio colectivo. Hay intención de lograr un convenio colectivo, que ese convenio colectivo regule la carrera de los trabajadores y trabajadoras, hay intención, pero pasan los años, pasan los gobiernos, no lo podemos tener y lamentablemente es todo así, con acuerdo paritario, los acuerdos paritarios terminan en un instructivo, el instructivo tiene muchas cosas positivas, pero también cosas negativas, como es la fecha de corte se da a través de la antigüedad, y ahí es cuando trabajadores quedan adentro, cuántos trabajadores quedan afuera, al no tener una carrera, porque al no tener una carrera, vos no tenés previsibilidad cuándo vas a ascender, cuándo vas a pasar a planta permanente, cómo son tus derechos, y después que pasás a planta permanente, que tenés todos los derechos, cambia tu situación. Pero vuelvo a repetirte, esto es, pudimos cambiar, se cambió muchísimo de los trabajadores y trabajadores precarizados, tenemos todavía en la provincia, y lamentablemente eso debería terminarse definitivamente porque la Constitución te lo dice, pero bueno, el gobierno, y esto tenés que agregarle que muchos trabajadores extremadamente precarizados que perciben planes especiales y que a veces tenemos que pelear mucho porque se lo quieren utilizar para cumplir funciones en la administración pública, porque son trabajadores extremadamente baratos, extremadamente simples para la economía de la patronal, y con la ilusión de quedar, lo utilizan mucho para poder cumplir las tareas que cumple el trabajador de planta permanente. Oscar Montes, secretario general de ATE Entre Ríos, muchas gracias por esta comunicación.